A entrevista mayores, 21 de enero del 2026. Nos ayuda con sus dos nombres, sus dos apellidos. Moreira García Antonia Maribel. Cuéntenos, ¿cómo fue su niñez? ¿Quiénes fueron sus padres? Bueno, mi padre hace 10 años falleció. Él se llamaba Ulvio Emilio Moreira Zambrano. Mi madre todavía vive, tiene 81 años, se llama Ana María García Looro. Mi niñez consiste en que cuando nosotros éramos niños, siempre mi madre nos enseñó a trabajar. Empezamos cortando leña, subiendo agua al hombro, en canutitos de caña, en calabazas, en los burritos vendiendo guineo, pues nos tocaba salir a vender guineo a San Isidro. Cuando nos tocaba ir a la escuela, siempre 5 de la mañana ya andábamos subiendo agua, para llegar a las 8, ir a la escuela a estudiar. Luego estudiábamos a las 8, a las 10 ya teníamos que decir a los maestros que ya teníamos que regresar, porque teníamos que volver a trabajar. La vida de nosotros fue bien difícil. Nunca conocimos lo que fue una Navidad, nunca conocimos un cumpleaños, nunca supimos lo que fue un regalo de Navidad, porque en el tiempo de nosotros nuestros padres nunca nos daban un juguete o que decía, por ejemplo, hoy cumpliste años, te vamos a celebrar. Nunca tuvimos esa dicha nosotros. Pero bueno, yo digo siempre, quizás a veces en nuestra niñez nosotros no sabemos, ¿no? Nosotros no sabemos porque que los padres nos enseñan a trabajar, nosotros nos ponemos bravos. Pero ahora yo estoy agradecida de lo que mi padre y mi madre me enseñaron, porque ahora gracias a ellos sé lo que sé. He sido una buena madre hasta aquí, criando a mis hijos, enseñándoles los buenos ejemplos, las buenas educaciones. Aprendí a trabajar, aprendí a ser una ama de hogar. Y ya le digo, quizás a veces no sabemos, pero ahora agradecemos. Yo estoy agradecida a lo que mi padre y mi madre me enseñó. Nosotros nos tocaba cortar leña, nos tocaba subir agua, coger café, trabajar. Por ejemplo, mi padre sembraba maíz, a nosotros nos tocaba trabajar al machete. Él no buscaba trabajadores, solo trabajaba con nosotros. Nunca supimos lo que fue un trabajador, sino que dejábamos el café hecho y a trabajar al machete. En eso consiste mi niñez. Ya le digo, yo nunca supe lo que fue un regalo de Navidad o un regalo de cumpleaños. Pero la verdad que sí le agradezco a mi madre y a mi padre. Claro, sí nos podría mencionar sus nombres, que no nos los dijo, sus nombres. Moreira García Antonia Maribel. Ya, díganos, ¿y usted cuántos hermanos llegaron a ser ustedes? Nosotros por todos, con Alberto y todos somos 21. Con los muertitos, sí. Sí, somos 12 vivos y 8 muertos. Somos 21. ¿Y si se acuerda el nombre de sus hermanos, los vivos? Y los a ver, sí. Mi hermana, por ejemplo, la mayor, ya ella falleció. Se llamaba Rosa Estrella Moreira García. De ahí le seguía un hermano que también es fallecido, que se llamaba Víctor Emilio Moreira García también. De ahí otra hermana que ya vive, se llama Mercedes Emperatriz Moreira García. Y mi otro hermano que se llama Pedro Ricardo Moreira García. Y una hermana mujer que se llama Dorgia Marlene Moreira García. Ahí sigue Azucena Monserrate Moreira García. Hay otra hermana mujer que se llama Ana Isabel Moreira García. De ahí otro hermano que se llama Oscar Tranquilino Moreira García. Mi otro hermano varón que se llama Víctor Emilio Moreira García. Él lleva el nombre de mi hermano, el mayor que falleció. Le pusieron nuevamente el nombre a él. Sí. Ahí tengo otra hermana que se llama Jacinta del Rosario Moreira García. Ahí sigo yo, que es Moreira García Antonia Maribel. Y la última, mi hermana vejez, que se llama María Elena Moreira García. Y tenemos un hermano de corazón, no de corazón, es un nieto que mi mamá lo cogió de 2 meses y lo crió, está con apellido de él, que se llama José Antonio Moreira García. En eso consiste mi familia. Claro. Y entonces, sí, como usted nos decía que entonces sus padres mismos, los trabajadores de sus padres eran ustedes, ¿verdad? Nosotros mismos eran los trabajadores. Nosotros trabajábamos al machete hierbando maíz, maní, sacar la paja para los burros,
llevar las vacas a dar agua. Teníamos que de arriba, de San Pablo arriba, bajar a darle agua aquí a estos esteritos. De ahí subir agua al hombro. La vida de nosotros fue bien difícil. ¿Y ahí ustedes no criaban ganado? Claro, Sí criaban ganado. sí, nosotros empotrerados nomás, se empotreraba y uno pagaba el potreraje. Claro. Sí, ahí ya mi papá llegó a caer enfermo y mi mamá los estudiaba. Ella tenía 2 mates de maracuya y con esas 2 mates de maracuya nosotros nos estudiaba. Ella vendía eso y con eso los compraba los útiles escolares a nosotros. Y así nos ¿Y estudió. todos sus hermanos fueron estudiados? Todos, pero solamente la escuela. Ah, la escuela. Solamente la escuela, sí, todos. Los que habemos, los 12 que vivimos, pues los muertos no, porque ya ellos. Los 2 mayores sí, ellos estudiaron, pero ya ellos fallecieron. Mi hermana la mayor murió de 40 años. Ella murió de un cáncer al seno. Claro. Sí. Y así ha sido esto. Y ustedes nos mencionaban que no conocían fiestas y entonces los Semana Santa... Solo la Semana Santa, que se guardaba desde el día lunes. ¿Y cómo hacían eso, dígame? Mire, desde el día lunes, por ejemplo, mi mamá dejaba, todos los hacía que nosotros dejáramos arriba. Lo que era la leña, todo lo que era, por ejemplo, la yuca, el zapallo, todo que quedara ya pelado para uno solamente preparar y comer. Ya en el tiempo, por ejemplo, en el tiempo de que yo soy de ahora, nomás, no soy de los antiguos, Claro. pero le estoy hablando de ahora. En el tiempo de nosotros nadie podía andar con machete, nadie podía montar a caballo, no podían sacar una vaca. Todo quedaba arreglado, porque en los tiempos de antes se respetaba desde el día lunes. Desde el día lunes, ahora es que ya la gente no respeta. Pero de antes sí se respetaba desde el día lunes y mi mamá nos hacía respetar a nosotros. Claro, y este lapso de lunes a miércoles, ¿qué actividades realizaban? Solamente arriba, solamente lo que era el barrido de casa y a veces ni el barrido, porque decía ella, es malo porque le están barriendo las sayas a la Virgen y eran las creencias de ella. Por ejemplo, en esos tiempos nosotros ni siquiera al río, ellos no nos dejaban bañar, asearlo solo con agua tibia, nada más. ¿Y hasta qué día no se podían bañar? Hasta el día sábado de gloria. Sábado de gloria. Sí, el sábado de gloria. Como que era una semana. Una semana justita, se guardaba desde el día lunes. Era una semana justita que se guardaba. Claro. Y por ejemplo, ¿y no iban a otras casas a celebrar la Semana Santa? No, nosotros no. Solo Nunca, ahí. solo en la casa. Y ahí siempre, por ejemplo, el día sábado de gloria, todo el mundo tenía que rezar, Claro. alabanzas a Dios, que porque ya era la resurrección de Cristo. Todos de rodillas. Nosotros todos nos hacían poner de rodillas a cantar, a rezar. Por ejemplo, 8 de la noche, todos estábamos arrodillados rezando. Porque esas fueron las costumbres que a nosotros nos enseñaron. Y ahí, por ejemplo, actualmente yo he escuchado escuchaba a mi abuelita que ella siempre realizaba bastantes comidas para esta Semana Santa. Los 12 platos. Sí, los 12 platos. Sí. ¿Ustedes realizaban esos Mi cosas? mamá sí. Era, por ejemplo, el batido de frijol, el caldo de frijol que llevaba todas esas cosas, el pepino, la chocha, que el zapallo, que el camote, eran las ensaladas, los picantes, todo eso, el alfajor que de antes se dejaba hecho para repartir, el manjar, que el queso blanco, la sardina, todo eso eran los platos, los bocadillos, que sean los 12 bocadillos. Y ya se dejaba preparado todo eso una semana antes, ¿verdad? No, eso se preparaba al momento que uno iba a comer. Ah, ya. Sí, al momento que uno iba a comer se preparaba. O Solo sea, se dejaba agarrado en la casa. Porque, o sea, yo también escuchaba que mi abuelita decía que ella a veces dejaba hasta los aliños picados para no utilizar en Semana Santa. Bueno, en el tiempo de nosotros no, o sea, no se dejaba picado, simplemente se dejaba todo agarrado, listo. Exactamente. Sí, se dejaba listo Cosechado. solamente para preparar. Claro. Porque, por ejemplo, el atún no se podía dejar abierto, la sardina, eso no se podía dejar porque se dañaba. Pero ya le digo, de antes la Semana Santa eran lindas, pues todo el mundo la respetaba. Ahora ya no. Claro. Ahora ya nadie respeta. En el tiempo de antes, mi madre todavía lleva ya ella tiene 81 años de vida. Y en este lapso de, por ejemplo, de trabajo que nos contaba, ¿desde qué hora hasta qué hora? O sea, después de que salían del colegio, me refiero a que ustedes De la acaban su escuela. escuela, sí, acaban de su escuela y ya eran grandecitos, ¿desde qué hora hasta qué hora trabajaban? Por ejemplo, cuando ya nos graduábamos de la escuela, entrábamos a trabajar 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde. 5 de la tarde.
5 de la tarde. Esa era la hora de alzarnos. Y de ahí no era que nosotros consentíamos en que nosotros íbamos a llegar a la casa y que íbamos a subir a estar jugando, no. Claro. Nosotros salíamos de trabajar, era a subir el agua, a cortar la leña, a cortar el guineo, a darle comer a los chanchos, porque de antes se criaba bastante chancho. Claro. Sí, así era la vida de nosotros. Nosotros para subir a descansar, nosotros subíamos, era a las 8 de la noche, estábamos arriba a dormir y a las 5 de la mañana otra vez de pies. Otra vez. Cuando nos tocaba rayar maíz, mi mamá lo levantaba a las 3 de la mañana a rayar maíz. Que nomás no eran 10 ni 20 mazorcas, rayábamos, era hasta 100 mazorcas de maíz para hacer tortillas. Porque mi mamá, ella hacía y repartía. Siempre le mandaba a los vecinos, a los hijos que tenía casado por ahí, y ella le mandaba. Que todavía ella no pierde su costumbre, todavía Quien puede le envía. sí, ella todavía tiene, por ejemplo, ahorita que vino el niño a dejarme que me había mandado un poquito de hornado, ella todavía tiene su costumbre de compartir. Claro. Y por ejemplo, en su adolescencia, ¿cómo eran los enamoramientos? Usted dice que no salía a fiestas. No, ¿Cómo se enamoró? nosotros, o sea, los contactábamos a través de las cartas. Ah, por carta. Por ejemplo, yo me enamoré de mi esposo, nosotros, no, por ejemplo, yo le escribía una carta y se la dejaba alzada en una vareta. Él llegaba y ya buscaba ahí, sabía, porque siempre mi papá lo buscaba para que le haga así, cuando era de hacer un granero o algo así, y ahí lo buscaba. Ya iba a esa vareta, ahí encontraba y ahí mismo me dejaba la respuesta. Así, esa era la comunicación de nosotros, Claro. a través de las cartas, de los papeles. Claro. Era tan hermoso escribir una carta, pero ahora ya no. ¿Y su papá no era celoso? ¿O sí era celoso? No va a ser celoso. Le cuento que a mí una vez me pegó una paliza. Nos habíamos ido a Santo Domingo, a un velorio de una virgen, como costumbre de que nosotros somos creativos a los santos. Y yo andaba bailando con un chico y justamente, pero no andábamos hablando nada malo, simplemente andábamos conversando y me preguntaba de dónde era, cómo me llamaba. Y mi papá me trancó 2 patadas en esa fiesta. Qué vergüenza, pues yo sí sentía vergüenza. Claro. Ya, pues yo una señorita y yo sí sentía vergüenza, Dios mío, pero bueno. De ahí ya nos venimos, ya ahí pasó eso. Ya él se disculpó ante mí, yo me disculpé ante él. Le digo, papá, nunca lo vuelvo a hacer, pero él era bien celoso. Mi papá era bien celoso, mi mamá era demasiado celosa. También. Ella, nosotros con nadie nos dejaba salir. Solamente era con ellos. Claro. Y por ejemplo, en el lapso de, por ejemplo, suelen decir que al momento de que, por ejemplo, ya se van con su esposo o se hacen pedir, cambia la vida, ¿no? ¿A usted le pasó eso, no? Que tuvo que separarse. No, yo Fue gracias duro. a Dios hasta ahora no me he separado de mi esposo. No digo de su mamá. O sea, la separación de padres, cuando uno se une con el esposo, que dice uno, es difícil a veces la separación con los papás, ¿no? Ahí sí es verdad, es difícil. Cuando yo me comprometí con mi esposo, como yo era engreída de mi papá, porque fue la última que lo acompañé 20 años, a los 20 años yo me comprometí. A los 20 años. A los 20 años yo me comprometí. Fue difícil tanto como para él y para mí, porque chuta, yo estaba acostumbrada a sus ideas, Claro. o sea, hasta era la costumbre de él, pero ya es diferente, es bien diferente cuando uno se compromete, porque ahí ya va la obligación, ya usted tiene que ver su esposo, ya no es que porque diga ya usted se comprometió va a ir donde su papá, y ahí es diferente, es bien diferente. A mí sí me costó, pero bueno, ahorita tengo 24 años con mi esposo, gracias a Dios, tengo 4 hijos, 4 nietas, aquí estoy. Claro, eso es bonito también, ¿no? Sí, gracias a Dios no estoy ni bien ni mal, somos pobres, pero ahí vamos luchando. Y por ejemplo, aquí una de las preguntas dice que, ¿qué piensa usted de lo que es la cocina? O sea, la mujer y la cocina, ¿no? En los tiempos de antes se dice que había bastante machismo, ¿verdad? Entonces, usted dice que salía a trabajar, pero también la dejaban bastante encargada de la cocina, ¿no? Claro, cuando nos tocaba así, pues mi mamá salía a trabajar, uno se quedaba en la casa. Le digo que sinceramente a mí me encanta la cocina. Yo no le corro a ningún trabajo, a mí me encanta la cocina, me encanta el trabajo al machete, me encanta lavar, a mí me gusta todo trabajo. A mí la cocina me encanta, a mí me encanta cocinar. Soy una mujer activa en la cocina, me encanta. A mí me gusta todo trabajo, ya le digo, ahorita recién llego de la finca de trabajar, andábamos con mi hija, ya le digo, mi hija lleva los mismos temas míos. Ella tiene 23 años, está soltera,
y donde yo me voy a trabajar se vaya conmigo. Trabajamos juntas. Claro. Pero a mí me encanta el trabajo. Toda clase de trabajo. Por ejemplo, el día lunes sembré maní, ya tengo maní sembrado, nosotros mismos trabajamos. Mi esposo se va a trabajar para la comida y yo trabajo aquí en la casa. Claro. Somos... ¿Y desde qué edad aprendió usted a cocinar? Mi mami a nosotros nos enseñó desde los 8 años. Desde los 8 años. De los 8 años empezamos, ya de los 6 años empezábamos a andar abajo, así cargando leña, así. Ya de los 8 años empezó a entregarnos la cocina. Claro. Tengo videos como una nietecita que tengo que le he acostumbrado a sí mismo a andar conmigo cargando leña. Ella tiene 4 añitos, pero es lindo verle a esa niña cómo se trabaja. Y claro, y por ejemplo, y era pura cocina al horno, ¿verdad? El horno era pura leña, pues, para cocinar, pues. Y era en la olla de barro, con cuchara de mate. De antes no se utilizaba nada de gas, que nada de que usted iba a cocinar en una olla de aluminio, no. De antes solamente en las cucharas de mate, la olla de barro, y cociné con leña. Ahora que usted no cocinaba para una persona, usted cocinaba para 10, 12 personas. Claro. Por ejemplo, de antes era, por ejemplo, las comidas favoritas era el frijol seco, que la menestra de maíz con maní. Y esas eran las comidas favoritas, los caldos de zapallo, los caldos de yuca. Eran las comidas favoritas en los tiempos de antes. Claro, y yo, por ejemplo, uno siempre tiene una comida favorita, ¿no? Una como que de todas es la que más nos gustaba, ¿no? Exactamente, plato ¿Cuál es típico. la suya? Ajá. ¿Cuál es su plato favorito? Mi plato favorito es la menestra de maíz con pollo criollo. Es mi plato favorito. Claro. A mí denme una menestra de maíz con maní, yo vivo feliz. Un caldo de zapallo que yo vivo feliz. ¿Y si nos podría decir más o menos cómo se prepara la menestra de maíz con pollo, dice usted? Se pone, mire, por ejemplo, se pone la olla con el agua a hervir. Con poquita agua, no tantísimo, nomás un poquito. Usted ahí le pone los aliños y la deja que hierva. Luego viene el maíz, lo muele que quede finito, lo cuela y le pone agüita y lo cierne. Cuando ya está hirviendo, lo tira a la olla. Lo revuelve y lo revuelve. Y el estofado de pollo lo hace aparte. Cuando ya está el condume del pollo, que ya el pollo está cocinado, usted viene y lo ingresa a la menestra de maíz y lo pone a hervir. Eso queda rico, es una delicia. Claro. Uy, al menos cocinado con leña es lo más rico, lo más delicioso. Bueno, yo sé eso también digo yo, que siempre ese saborcito a humo. Sí, es lo más delicioso. Claro. Yo aquí, por ejemplo, aquí hay cocina, hay gas, pero para mi hija. Yo no cocino, yo cocino con leña, yo no me acostumbro. Claro. Yo no me acostumbro a cocinar con gas. Es eso también, ¿no? Y, por ejemplo, ¿y sus hermanos varones también aprendieron a cocinar o Todos, mis hermanos todos saben cocinar, lavar, son como una mujer completa. Claro. Mi mamá les enseñaba a todos saben, ellos todos saben hacer sus cosas, de arriba y de abajo. Claro, es que por ejemplo antes, como le decía yo, el machismo abundaba. Entonces muchas veces decían, veían a un varón cocinar o hacer algo, ya lo decían, tú eres una niña, que dice que... Sí, no, en ese tema no, mi papá y mi mamá no. No porque sea varón, decía él, vaya, lave plato, si es de cocinar, cocine, ayude, porque de todo tienen que aprender un poco. Y por ejemplo, y el momento de bautizar a un niño, ¿cómo hacían para elegir los compadres? Mire, ahí en ese tema sí yo no le puedo explicar cómo se hacía para bautizar, o sea, cómo elegían los padrinos. Porque yo era pequeña, pues claro. no sabíamos cómo... ¿Cómo era? Sí, pues yo en ese tema sí no le puedo, porque yo ahí no... O sea, ellos salían a sus bautizos y nosotros quedábamos en la casa haciendo oficio, nunca nos llevaban. Claro. Y todos sus hermanos y usted fueron bautizados, ¿verdad? Todos, bautizado, confirmado, comunión, todo eso. Todo, claro. Y digamos, ¿y a qué santo usted es devoto? San Antonio, San Pablo y la Virgen de Guadalupe. ¿Y ustedes sí le realizaban sus fiestitas? A San Antonio, a San Pablo. Sí le realizaban fiestitas. Sí. ¿Y cómo festejaban estas fiestas? De antes eran 2 chanchos para hacer esos velorios, pues. Eran 2 chanchos y se hacía era lo grande. Los velorios de San Pablo y San Antonio, San Pedro, la fiesta no era de un día, eran de 2 y 3 días la fiesta, en los tiempos de antes. Y todos esos días andaban
trajinando, haciendo hasta que se terminara. Bueno, mi mamá siempre hacía, pero eran dos días nomás. Pero sí se trajinaba, era duro y parejo. Bastante. Sí, que haga la chicha, cierna, la que haga los dulces y trajine, pues. Claro, Era trajinar y ahí ella no buscaba a nadie, era entre nosotros que hacíamos. claro. Y por ejemplo, la música, el baile, ¿cómo se siguen ahí? Todo el mundo tenía su jara, decían, su jara, era una música que había de antes. Los jaras, que habían esos con esos discos. Los Con eso era que se bailaba de antes. Todo el mundo acostumbraba a tener su música. Claro. Todo el mundo acostumbraba a ellos a tener su música y no tenían que andar buscando como ahora. Ahora hay que andar buscando, en los tiempos de antes no todo el mundo tenía. Por ejemplo, mi mamá todavía tiene de reliquia Su tocadisco. su tocadisco que tenía mi papá. Claro. Y es eso, ¿no? Él va a quedar admirado de ver todo lo que hay ahí arriba. Porque mi mami tiene desde el tocadisco del más pequeñito hasta el más grande. Nosotros ahora día le fuimos a arreglar, le quemamos un montón de esas cosas que tenía. Era bravísima porque le quemamos. Claro. Y eso tienen las abuelitas, nuestras mamás, que les gusta guardar cosas que... Les gusta tener guardado, sí. Bastantes cosas, ¿no? Ya, y por ejemplo, ¿ustedes nunca realizaron lo que son juegos de rondas o los chihuales que le cantan al niño? Bueno, nosotros allá de una vecina sí. Mi mamá no. No. En la casa donde mi mamá no, pero de una vecina sí. Pero iban ellos, no los llevaban a nosotros. No los llevaban. No. Ellos siempre salían ellos, pero nosotros nunca los sacaban. Claro, entonces... Por ejemplo, si mi hermana, supongámosle, mi hermana María era mayor y ella estaba más grande, a ella la llevaban, pero ella iba a sentarse en una esquina porque no la dejaban bailar tampoco. Los pequeñitos todos quedaban durmiendo en casa. Y ahí, dígame algo, ¿usted cree que es importante tener, o sea, al menos aquí en el campo, yo sé que la gente acostumbra a tener un altar? ¿Usted se cree que es importante tener un altarcito, no? Bueno, en mi concepto y para mi persona, sí. Porque las personas que somos creyentes, por ejemplo, sí. En la casa donde mi mamá se hay un altar, pero enorme. Yo también me acostumbro a tener mi virgencita, pero solo en mi cuarto. En el concepto de que nosotros somos católicos, sí. Yo sí me acostumbro porque es una costumbre de que nuestros padres nos enseñaron y nosotros llevamos ese... Claro, esa tradición. Uno va arrastrando, por ejemplo, ¿quién dice las costumbres que uno tiene? Exactamente, ¿no? De la sí, familia. las costumbres. Por ejemplo, cuando nosotros estábamos en la escuela, que nos hacían hacer esos juegos de la cultura Valdivia, que los ensacados, que la fiesta, que el baile del mono, que el huevo en la cuchara. Nosotros eso hacíamos, pero en la escuela. En la escuela participábamos en eso. Claro, y entonces a ustedes sí les dejaban participar en Sí, esos juegos así. que los trajes típicos, Claro. que se hacían de distintas cosas de antes. En eso sí participábamos nosotros cuando estábamos en la escuela. Claro. ¿Y cómo más o menos se realizaba un traje típico? Había que tejerlo, por ejemplo, si supongámosle a mí me dejaban un traje de zapán, teníamos que coger y hacer las trencitas y ir formando el traje, por ejemplo, el vestido. De las trencitas ir formando el vestido. Y quedaban lindos los trajes típicos. Claro. Y por ejemplo, ¿y usted alguna vez aprendió a tejer tapete? No. No. Nosotros no nos daban ese tiempo para tejer. El tiempo de nosotros era demasiado corto para esas cosas. Y también nos decía que cocinaban ollas de barro. ¿Ustedes hacían las ollas? Mi mamá. Su mamá hacía las Mi ollas. mamá hacía la olla, sí. Mi mamá hacía la olla de barro, las cucharas de mate. ¿Y usted alguna vez logró aprender a realizar estas ollas? La olla, sí, la olla de barro, la cuchara de mate. Incluso yo tengo en mi cocina cucharas de mate, sí. Sí, aprendimos para que, gracias a Dios, ya le digo, nuestros padres fueron pobres, pero nos enseñaron a ser bien educados. Claro. A aprender, decían ellos. No solamente vivan de lo que se compra, aprendan a trabajar. Claro, también quería decir, por ejemplo, usted nos decía que tenían que salir a vender los productos. ¿A dónde vendían? Se salía a vender al centro. Al centro. Al centro de San Isidro de antes no era San Isidro como es ahora. Claro.
era pequeño y nosotros llevábamos el guineo, por ejemplo, a vender en los burros y teníamos una señora que los compraba toda la semana el guineo, que era una señora que llamaba Anita Román, que ya falleció. Y una señora abajo por donde los guerreros, él nos compraba también el guineo. Nosotros íbamos directamente y él los compraba los guineos y Claro. sí, y era todas 2 y 3 veces en la semana que salíamos a vender. Pero solo vendían guineo. Se vendía el guineo, el plátano, el café, la maracuya, todo ese producto se vendía. El café siempre se vendía en el 9 de octubre donde don Ramón Ramírez. Allá se sacaba a vender el café, el cacao, la maracuya. El plátano lo llevamos a San Isidro, el guineo. Y todo esto se llamaban animales, ¿verdad? Sí, en los burritos, porque de antes eran los burros. Nosotros teníamos 2 burros y en esos burros sacábamos a vender. Y por ejemplo, y cuando alguien se enfermaba, ¿cómo hacían para? Cuando una persona se enfermaba, le hacían en una hamaca, se llevaba en una caña. Se ponía una hamaca y en esa caña se metía y ahí se llevaba el enfermo al centro. Ahí se llevaban al enfermo. Ahí lo llevaban al centro a hacerlo ver, o una mujer. Por ejemplo, en mi época, cuando yo di a luz a mi hija la mayor, a mí todavía le tocó llevarme en una hamaca a dar a luz al subcentro. Yo di a luz a mi hija la mayor con la bachita y Marlene Pájaro, que le dicen por apodo. Y a mí me tocaron sacar de una hamaca de arriba donde vivían, porque yo vivía de mi mamá. De allá me llevaron en una hamaca. Claro. Entonces, ¿usted tuvo sus partos en centro de salud? Uno, solo mi hija la mayor. Los otros nacieron aquí en casa. ¿Con partera? Solita. Ah, solita. Sí, ya cuando ellos nacían, mi mamá venía a cortarle la tripa al niño, pero ya llegaba y ya estaba cortada la tripa al bebé. ¿Y ahí cómo la cuidaba cuando...? Mi mamá los cuidaba 8 días en cama, no nos dejaba salir. Nada, no les dejaba salir para nada. Nada. Ella no nos dejaba salir, no nos dejaba mojar con agua fría, nada. 8 días teníamos que pasar guardado en la cama. Con el niño. Pero le digo que ella no me cuidó en la niña mayor y a la última no. Yo a los 8 días ya estaba lavando, a los 3 días ya yo mismo me levantaba a cocinar, a lavar. La tradición de mi mamá sí, cuando cuidó de mi hija, la mayor sí. ¿Y por qué se daba esto? ¿Qué cosa? O sea que no las dejaban salir, ¿por qué? Porque dice que a uno le daba, ellos decían que si uno no se cuidaba. Ella decía que, por ejemplo, si nosotros los levantábamos de la cama nos podía dar mal parto. O los podía dar un tétano. Era peligroso. Ella decía, ¿cómo se van a levantar? Van a enfermar el niño. Eran las creencias de ellos antes. Claro. De antes, porque ahora ya la mujer de que va pariendo se va levantando. Claro. Y por ejemplo, y cuando había morido de culebra, lo llevaban al centro de salud, supongo. No, siempre que habían los mordidos de culebra se buscaban las personas que curaban. Ah, curanderos. Los curanderos, ellos llegaban a la casa. Ese picado de culebra lo dejaban solito en una casa porque no podía haber nadie. Solamente el picado y la persona que lo iba a curar. Ahí no podía haber más gente. La persona que iba a estar con él, nadie más. Nadie más. Ahí nunca buscaban los doctores, el curandero llegaba a la casa. ¿Y usted no alguna vez no fue picada de culebra? No, gracias a Dios, de mi familia nadie. Con la bendición de Dios, no, hasta la presente. Dios y San Pablo nos ha cuidado siempre de eso. Y por ejemplo, y en épocas de invierno, cuando se enfermaban, ¿cómo hacían? Así mismo, con caña y todo. Cuando era de gravedad, sí. Pero cuando era una enfermedad pasajera, solamente con las plantas medicinales de casa. Nuestros padres tenían su tradición de tener sus plantas medicinales y ellos nos hacían remedio y nos curábamos. ¿Y cuáles eran estas plantitas medicinales? Por ejemplo, ese que tengo yo ahí, el alcohol de menta, la hierbabuena, la verbena, que el romero, esas plantas, el cedrón. Todas esas plantas eran para curar la ruda, la zaragoza. ¿Y la zaragoza y la verbena, disculpe, cómo para qué son más o menos? Por ejemplo, la verbena es porque usted le da el dengue, usted coge la hojita, 7 hojitas de verbena, las machuca y saca el extracto y tómese por 3 días. Eso le cura. La verbena es una gran cosa para el dengue, para el paludismo. Y yo le digo que es eso. Mire, yo por ejemplo, yo seguí la tradición de mi madre porque yo tengo todas esas plantas ahí sembradas. Ahí en ese pedacito que ve ahí, ahorita pasamos para que vea, yo tengo todas esas plantas. Por ejemplo, aquí mi hija le da un cólico o le da un dolor de estómago, yo enseguida bajo y cojo y le hago. Y para los cólicos, más o menos, ¿qué plantas se utilizan? Para el cólico es la ruda y la zaragoza.
Es una gran cosa para el alcohólico. Usted le pone a hervir la zaragoza, la hojita ruda y le muele una pepita de ajo. Le machoca y le tira. Y tómesela bien caliente. Es una gran cosa para los alcohólicos. Claro. Y para los ojeados, el mal de ojo que le dicen. Sí, para eso es el espanto, la ruda, el alcohol de menta. Eso es bueno, el montechivo, esa rosa de muerto. Eso usted lo coge y lo machuca, le pone el trago y coge un huevito y le soba. Y ahí, ¿Y usted cura enfermos así de ojeado. ajá. Sea así por aquí cuando traen, pero por aquí nomás los de por aquí. Sí, yo me acostumbro a tener una botella con todos esos montes y el aguardiente allí. Claro. Cuando llegan ya les sobo, sí, para que yo aprendí, bueno, eso sí me enseñó mi cuñada, la señorita Nieve Solórzano. Ella me enseñó cómo se curaba. Ella es hermana de mi esposo y ella falleció, tiene 3 años de muerta. Claro. Ya, y por ejemplo, se dice, ¿no?, que antes contaban historias como del duende, del diablo. Uy, eso ni me nombre porque tengo miedo. ¿Alguna vez ustedes le mencionaron eso a su papá, no? No, mi papi sí nos contaba bastante, nos daba a saber. Pero yo, uy, no, a mí me da pánico cuando yo escucho de eso, no, yo soy florísima eso. Ni me nombre porque... Claro, que ahí sabes sí. que más que todo a veces siempre contaban historias, ¿no? Sí, mi papá sí nos contaba la historia del diablo, del duende. Claro, y por ejemplo decían a veces hasta incluso que llegaban a hacer negocios. Sí, exactamente, que por ejemplo, si una mujer estaba embarazada, vendían y si era niño varón lo vendían, que el diablo lo seguía. Ay, Dios mío, lindo, eso sí era horrible. Hacían negocios con los hombres, entonces. Sí, con los varones, porque el diablo con la mujer no, nunca le gustaba hacer negocio. Claro. Era bien horrible. Uy, a mí sí me da miedo. Yo no quiero ni saber de eso. Porque yo tengo mi bebé. Ay, no. Claro. Mi hijo danzaba en el museo, pues. Hasta ahora último. Sí. Mis 4 hijos estuvieron en eso. Claro, de David sí me acuerdo. David, Yulexi, Genesis, Mayerly. Por ejemplo, mi Yulexi, ella se salió ya cuando se comprometió y ella ahora es profesora de danza en Guayaquil. Ella enseña a los niños allá. Mi hija aprendió bastante. Sí. Y por ejemplo ahí decía que jugaban en la escuela. ¿Ustedes no tuvieron la oportunidad de jugar aquí con sus hermanos o algún juego que se inventaban? No le digo que para nosotros no supimos lo que fue un juego de niños. O sea, no supimos lo que fue la niñez. Ni muñecas, ni nada. Nada, nunca. Le cuento que una vez una señora que se llama Margarita Zambrano Ramírez, todavía vive. Ella trajo a regalarle juguetes hacia los niños más pobres. Claro. Y ella siempre a mi mami la tomaba en cuenta. Y esa vez trajo a regalar unos carritos, pero eran carritos de madera. Era bien, ahí pequeñito era el carrito. Ella nos trajo a regalar ese carrito de madera. Nosotros peleábamos por ese carrito. Hasta ahora tenía ese carrito que mi hijo jugó con ese carrito. No sé qué lo hicieron. Yo sí que lo supe conservar, ese carrito de madera. Un carrito bien pequeñito. Ahí fue la única dicha que nosotros vimos que tuvimos un juguete de Navidad. Claro, y ahora que habla usted de los vecinos, ¿no? Que hablaba de que la señora... ¿Cómo era la vecindad en esos tiempos? O sea, ¿cómo los vecinos se comportaban los vecinos? No, pues antes eran bien comportados los vecinos, ellos compartían. No es como ahora, que ahora un vecino no puede ver de una persona que enseguida está hablando. De antes los vecinos eran bien llevados. Bueno, en el tema de los vecinos de nosotros, nunca tuvimos un problema con ningún vecino. Claro, se ve que hay bastantes problemas. Ahorita lo que más hay es problema. Claro. Y por ejemplo, por aquí cerca había una capilla o algo donde asistían al catecismo. Nosotros estudiamos en el 9 de octubre el catecismo. Allá siempre ha habido una capilla, que es la capilla San Ramón. Claro. Toda la vida estudiamos el catecismo allá, ya nos confirmamos, hicimos comunión. Y supongo que también salían a los encuentros de jóvenes, ¿o no?
No, pues de antes no existía. No tenían en cuenta. No, porque de antes los curas, las monjas visitaban a las casas. Ah, claro. Y le cuento que de antes, cuando nosotros estudiábamos los catecismos, a nosotros los exigían ir a los catecismos con vestido, con faldas largas. En cambio ahora ya no. Las chicas van a los catecismos con los chores aquí arriba, con las blusas sin manga, lo que no se debería de permitir en un catecismo. Claro. Ahorita usted en un catecismo, en una iglesia, ve que los chicos van al catecismo, no les enseñan a rezar, no les enseñan la palabra de Dios. Cuando yo le digo, lo primero que debería el catequista hacer, leer la palabra de Dios, reflexionar lo que la palabra dice, enseñarle a rezar a los niños. Los niños ahorita hacen comunión, hacen confirma y los niños no saben ni persinarse. Cuando en los tiempos de nosotros los enseñaban a rezar todo el rosario completo. Lo primero era la palabra de Dios. Léalan y reflexionenla, ahora ya no. Claro. Yo le digo porque yo ahora estoy aquí en esa capilla y yo veo, los niños no saben persinarse, no saben rezar ni el Padre Nuestro. Cuando yo le digo como catequista debería ser lo primero que uno debería enseñarle a los niños. Claro, o sea, más que todo enseñarles las oraciones básicas, ¿no? Claro, lo básico, que es lo primordial. Por ejemplo, yo le digo a mi hijo, si uno va a catecismo, va a mi hijo a aprender a rezar, a leer la palabra de Dios, a reflexionar. Y luego de leer eso, ponerlo en práctica, nosotros mismos, como alumnos, ponerlo en práctica. Pero no, ahora no. Los niños no ponen en práctica lo que les enseñan en el catecismo. Yo digo, no sé cómo dan catecismo ahora. Claro, no. O sea, decía mi abuelita, ¿no? Que ahora no tienen religión, ¿no? Las personas no buscan. No hay crearlo. No hay creerlo. Porque yo le digo siempre, para entrar a una iglesia, ¿qué debería de hacer un niño catecismo? Ir con su pantalón normal como cristiano. Una niña ir con su ropa normal, con su vestido, con su blusa de manga. Ahorita no. Van es casi desnudo a la capilla. Yo le digo, van es como a burlarse de las cosas de Dios. Y yo siempre he sido injusta en ese sentido. Porque yo, mi niña, siempre me gustó mandarlas bien vestidas al catecismo. Yo le digo, van es a aprender. Claro. Y digan, usted dice que antes vivía en 9 de octubre, ¿verdad? No, estudiamos en el 9 de octubre. Ah, estudiar. Entonces ustedes se criaron prácticamente aquí, ¿no? Nosotros somos criados aquí, pero en San Pablo Arriba. San Pablo Arriba nos criamos, sí. Claro. La casa de nosotros era bien lejos para salir a la carretera para ir a la escuela. No es como aquí que estamos aquí, ahí está la vía, no. Nosotros teníamos que bajar una loma para salir a la carretera para ir a la escuela. Perfecto, semana de atención. ¿Y cómo hicieron para llegar aquí? O sea, ¿cómo fueron bajando poco a poco? Para aquí, donde estoy yo ahorita. Sí, exactamente. Mire, cuando yo me comprometí, yo me fui a donde mi suegra. Ahí estuve 15 días. De ahí mi esposo me llevó a una casa donde ellos vivían primero con la abuela, que se llama Estero Seco. Allá viví 7 años. 7 años. De ahí me comuniqué con mi comadre que se llama Margarita Ramírez. Trabajé con ella. Y ella me hizo vender este solar aquí de la señora Teresa Ramírez, porque ella era la dueña de esto. Ahí yo compré este terreno aquí y hicimos la casa porque ya nuestros hijos también iban creciendo, necesitaban estudiar. Claro. Mi hija empezó a estudiar en la escuela Romiñagui y ahí ya nos venimos para acá nosotros. Compramos y ahí ya nos venimos aquí. Ahorita ya tengo 19 años viviendo aquí. 19 años. Claro. Y ya para culminar la entrevista, ¿qué consejo le da usted a los jóvenes? ¿Algún consejo? Mire, yo el consejo que le doy a los jóvenes de ahora, y yo lo pido de corazón y le pido a Dios también que los envíe por un buen camino, que sigan la palabra de Dios, que busquen lo bueno, que aprendan a ser unos jóvenes de bien, que no sean unos jóvenes de mal, que no se vayan por un mal camino. Si ellos se ven que van perdidos, por favor, busquen a Dios, acérquense a Dios, busquen una persona que los pueda aconsejar, que los pueda guiar por un buen camino, para que ellos no se vayan por un mal camino, porque ahorita la corrupción que hay es demasiado grande. Yo llevo un hijo, tiene 16 años, yo a mi hijo sí que lo aconsejo. Yo lloro, porque de verdad la niñez, la juventud de ahora,
Uy, Dios mío, mi hijo se había puesto demasiado malcriado. Pero a tanto consejo y consejo mi hijo está entendiendo. Y yo lo único que le pido a los jóvenes de ahora, que se dediquen a estudiar, que sigan a Dios, que no se queden, que no cojan un mal camino. Porque yo también llevo a mi hijo y no quisiera que mañana mi hijo se me desvíe por un mal camino. Aprendan a trabajar, a ser unos jóvenes de bien. Yo sí que le pido a Dios, yo oro en las noches, Dios mío. La juventud de ahora está toda perdida, mujeres y varones, no solo los varones. Mujeres y varones están perdidos ahora. Demasiada perdida la juventud. Yo no quisiera eso para los jóvenes de ahora. ¿Cuántos jóvenes han perdido la vida por andar así? Yo nomás como quiera, un mes hoy día, que así mismo mataron a un primo de mi marido, sobrino de mi marido. Yo le digo, qué triste, un joven muchacho, pero ¿por qué? Por andar en los malos pasos, no aprender, tanto consejo que uno les da. Yo le digo, no deben de hacer, aprendan a trabajar. Y si ellos ven que no pueden, pídanle ayuda a una persona que los pueda guiar por un buen camino. Que eso es lo mejor de ahora, pedir apoyo. Si yo veo que no puedo, yo me acerco a una persona que vea que me puede aconsejar, que me puede guiar por un buen camino. No dejarme llevar por una persona mala, porque eso no trae nada bueno. Bueno, señor, eso fue la entrevista del día de hoy.